decía anteriormente, mi nombre es Daniela, somos Visión Tecno, somos una empresa líderes de desarrollo en las integraciones, aparte de crear desarrollos a la medida para cada nicho distinto de mercado, nosotros ofrecemos las herramientas de Soho, todo lo que es la configuración, implementación de las herramientas de Soho. El día de hoy vamos a hablar de una herramienta muy importante que es Soho Analytics y su funcionalidad. Yo sé que algunos de ustedes saben que es Soho Analytics y otros no. Yo voy a dar un pequeño abrebocas de cómo para qué funciona la plataforma, qué podemos hacer. Soho Analytics es una plataforma de Business Intelligence en la cual nosotros vamos a poder tener todo lo que es un proceso de limpieza y extracción de data, ya sea una data comercial, data financiera o de servicio al cliente. Vamos a poderla ver reflejada en todo lo que es indicadores KPI. Dentro de esa herramienta también vamos a poder visualizar todo lo que es todo lo que son indicadores, análisis, entre otras opciones como la inteligencia artificial que maneja Soho. Eso lo vamos a ver más adelante. El día de hoy nos va a acompañar Jaime, que tiene todo el conocimiento técnico sobre la herramienta. ¿Listo? Entonces, no sé si ahí me escuchan bien. ¿Tienen alguna inquietud hasta el momento? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Creo que Diego nos confirma, se escucha bien. Está todo para todos el audio. Si me ayudan también, Daniela, se escucha muy bien. Ahora, bueno, creo que estamos listos. Ahí tenemos varias manitas con los pulgares arriba, entonces creo que vamos bien. Vamos a dar 2 minutos y iniciamos. Bueno, muy bien. Creo que ya vamos a iniciar. Mucho gusto. Mi nombre es Jaime Martínez. Como mencionaba Daniela, la idea es que hoy nos vamos a enfocar en Soho Analytics. Por favor, cualquier pregunta, cualquier duda, tenemos la opción que les explicaba Daniela también para poder interactuar. La idea es que aprovechemos este espacio de la mejor forma. Muchísimas gracias por estar presentes y vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla y por favor me confirman si la pueden ver. Voy en un minuto. Voy a compartir mi presentación. Muy bien. Ok, quisiera por favor me compartieran si pueden ver mi pantalla en la presentación inicial de Soho Analytics. ¿Todos la pueden ver? Tenemos ahí varias confirmaciones. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, vamos a iniciar. El día de hoy nos vamos a enfocar en Soho Analytics. Yo
quise organizar esta información incorporando diferentes elementos que van desde un contexto básico, pero incluso mostrando opciones avanzadas. Soho Analytics es de esas herramientas muy poderosas que nos permite incorporar diferentes características, incluso con inteligencia artificial. Entonces, la idea es que es mostrar diferentes opciones. No es una capacitación formal, ya que Analytics tiene demasiadas opciones y por supuesto tomaría muchísimo tiempo, pero la idea es incorporar o presentarles un poquito diferentes opciones que nos parece interesante. Ahora vamos a avanzar. La agenda del día de hoy es, vamos a tener una introducción de Soho Analytics, vamos a identificar algunos puntos o elementos clave que queremos compartir con ustedes, conceptos básicos de cómo hacer, qué estructurar, qué terminología y qué elementos utilizar dentro de la herramienta. Hablar de inteligencia artificial que, como saben, hoy en día potencia todas nuestras herramientas y optimiza la eficiencia, los tiempos y demás. Identificar también cómo podemos incorporar diferentes fuentes de información o de datos a nuestra plataforma para generar información de valor en ese objetivo que buscamos alcanzar con Soho Analytics. De la misma forma, cómo podemos compartir esos informes, esos indicadores, esos paneles o tableros que construyamos, cómo podemos compartirlos para de forma colaborativa trabajar y desplegar, presentar toda la información a la cual llegamos. E independiente de tener pues, todos estos conceptos, presentarles la herramienta funcionando. Como hablábamos, tan pronto tengan preguntas o dudas, nos vamos a asegurar que tengan ustedes la respuesta, les vamos a compartir la información por correo electrónico, incluso la grabación. Y sin embargo, si sienten que quedan con alguna duda, por favor, no duden en contactarnos para que podamos atender cada una de esas preguntas que ustedes tengan. Soho Analytics es la herramienta de Soho de inteligencia de negocios. Básicamente nosotros vamos a contar con un conjunto de funcionalidades y características que nos permiten convertir esos datos que vienen de diferentes fuentes en información valiosa para tomar decisiones. Es decir, Soho Analytics no está ajustado exclusivamente a Soho. La podemos utilizar con cualquier fuente de información y transformar esa información en elementos o herramientas que nos permitan tomar decisiones. ¿Quién puede utilizar Analytics? Analytics tiene opciones incluso de versiones gratuitas. Entonces, si ustedes no cuentan con una suscripción de Soho, pueden activar una versión gratuita y utilizarla. Y casi con todas las funcionalidades que tienen la versión paga más completa, solo que tiene algunas características en cuanto a los tamaños de las bases de datos y algunos elementos, pero en general toda la información en la versión, desde la versión gratuita, está incorporada. Entonces, la invitación es a que empecemos a explorarla. El potencial de Analytics está en la medida en que podamos incorporar esa herramienta con otras fuentes de información. Entonces, vamos a ver un poco esto. ¿Qué elementos son importantes dentro de Soho Analytics? Hablábamos de las fuentes o esos conectores de datos. Vamos a ver esto, vamos a poder ver cómo nos conectamos a bases de datos, redes sociales, herramientas de Soho, otras plataformas o sistemas, incluso, por supuesto, de competidores de Soho, que podemos incorporar a la herramienta y construir informes cruzados o fusionados entre diferentes bases de datos. Básicamente también vamos a poder tener elementos para depurar y transformar la información. Todos sabemos que cuando queremos construir un informe, la primera situación con la que nos encontramos es que muchas veces vemos que no tenemos la información organizada, tenemos la información mezclada o algunas columnas o algunos campos sin información, otros con errores, información, necesidad de unir campos o de fusionar con otra información. Entonces, no es solo construir paneles, indicadores o reportes, sino que antes de esto tenemos funciones para organizar esto.
lo que vemos acá como limpieza y preparación de los datos. Existe una herramienta que incluso es independiente de Analytics, que se llama Data Prep, pero que Zoho quiso incorporar también como parte de las funcionalidades de Zoho Analytics para potenciar todas esas opciones y garantizar que cuando vayamos a construir esos informes tengamos la información ya muy organizada. No importa de la fuente que venga, vamos a tener diferentes opciones para organizarla y estructurarla. Por supuesto, analítica avanzada, vamos a tener muchas opciones de presentar informes, gráficos, reportes, ordenamientos y demás. Incluso con herramientas mucho más avanzadas que, digamos, de construcción de gráficos basados en el lenguaje innato de las bases de datos de SQL. Entonces ahí vamos a poder construir con herramientas o ayudas de inteligencia artificial que nos ayuden a organizar esos informes. Para las personas un poquito más avanzadas en esos elementos y que sean expertos en SQL, por supuesto, también esas herramientas nos van a poder explorar todas esas opciones. Entonces, casi que Analytics es una herramienta para todos los niveles y yo durante mucho tiempo he visto que hay muchas personas que tienen un poquito de prevención, si lo podemos decir de esa forma, o de temor también a utilizarla porque sienten que es una herramienta un poquito complicada y muchas veces prefieren organizar sus reportes, su información en otras herramientas, incluido Excel, que pues obviamente es el día a día de todos nosotros, pero la invitación es a lanzarnos a utilizarla y van a ver que es muchísimo más intuitivo de lo que podamos ver. Y justo el objetivo del día de hoy es poder llevarlos a que la exploren y la vean. Queremos hacer otro webinar como un nivel 2, 3 y 4, incluso hacer varios webinars con niveles más avanzados, incluso proponiéndoles a ustedes que nos compartan informes o reportes en los cuales hayan tenido dificultades, nos los compartan, nosotros preparamos una solución y les mostramos cómo se hace. Entonces, acá tenemos muchos planes de incorporar elementos y hacer sesiones incluso muchísimo más dinámicas, algunas de ellas no con una audiencia muy grande, sino volverlas muy personalizadas, buscando proporcionarles a ustedes todas las herramientas para las que las utilicen, perdón. Información impulsada con inteligencia artificial. Les vamos a mostrar cómo integrar ChatGPT con Analytics. En general, con la mayoría de las herramientas de Zoho hoy en día se puede integrar ChatGPT, entonces lo vamos a ver el día de hoy y compartir esas herramientas. Entonces, vamos a continuar. Elementos clave: integración, visualizar los datos, cómo utilizar inteligencia artificial, cómo colaborar, cómo personalizar esos diferentes informes, llevarlos a un nivel muchísimo más avanzado con diferentes opciones de organizar la información, tener la seguridad y la tranquilidad de que la información está segura en esos repositorios, que las personas a las cuales no les hayamos dado acceso no van a poder acceder a la información. Cuenta con todo el respaldo y la infraestructura de Zoho en cuanto a privacidad de la información. Ese es un punto muy importante y que nos hacen constantemente muchas preguntas alrededor de esto, porque sabemos que esa información que tenemos de nuestras organizaciones es confidencial y además, pues, por supuesto, no queremos que se filtre. Zoho cuenta con todos los esquemas de seguridad y Zoho Analytics, por supuesto, no es la excepción. Entonces, contamos con herramientas para compartir, dar permiso, restringir, si tenemos información mucho más sensible, financiera, de tarjetas de crédito, cuentas, saldos, cosas de ese estilo. Hay niveles en los cuales incluso se puede encriptar la información y enmascarar para que ciertos usuarios vean que si hay una información, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, pero solo las personas que no estén autorizadas solo van a ver XXX y las personas que sí tienen, pues necesitan acceso, sí lo van a poder ver. Entonces, la idea es que ustedes puedan estar completamente seguros que la información va a estar protegida en toda esta infraestructura. A mí me gusta cuando hablo un poco con diferentes personas que están interesadas en utilizar Zoho Analytics, a mí me gusta resumirlo en 3 puntos. Conectar la información,
analizar qué información necesito, qué necesito organizar para tener esos análisis y, por supuesto, a quién quiero compartirle esa información. Para mí, ese es el resumen de todo el proceso. Conecto a mi fuente de datos, organizo, analizo y decido qué informes voy a construir y los comparto con las personas que necesitan tener acceso a esa información. Esa es la base de todo el proceso y es así de sencillo y simple como lo estamos viendo en estos 3 pasos. Dentro de las fuentes de información tenemos todo tipo, archivos de Excel, archivos que están almacenados en la nube en cualquiera de las plataformas que existen de Google, de Microsoft, de Zoho, en general cualquier portal que comparta o almacene información, herramientas de servicio al cliente como Desk, Zendesk, Remedy o muchas otras que existen específicamente para servicio al cliente y plataformas ya construidas, plataformas CRM o para potenciar procesos comerciales, Salesforce, Hotspot, CRM, Zoho CRM, Dynamics, Pipedrive, en general casi que todas las plataformas que existen en el mercado. Herramientas para gestión de proyectos. Por supuesto, vamos a poder incorporarlas y tomar toda esa información de las plataformas que utilicemos para generar indicadores, herramientas para análisis financiero, Books, por supuesto, QuickBooks, SAP, cualquier en general, cualquier ERP, Dynamics, por ejemplo. Y normalmente todos estos ERPs, por supuesto, tienen bases de datos que están alojadas en diferentes servidores, ya sea en la nube o de forma local. Entonces, si bien, por ejemplo, no tuviéramos acceso a la plataforma a través de una conexión, voy a hablar de cualquier ejemplo de un ERP colombiano, OFIMA. OFIMA no tiene, asumamos que no tiene una conexión, pero sabemos que OFIMA utiliza como motor de base de datos SQL Server. Nos podemos conectar a esa base de datos y directamente extraer toda la información para construir esos reportes. Entonces, casi que no tenemos límites en esas fuentes de información. Plataformas de redes sociales o de análisis de marketing, por ejemplo. Todas las de Google, todas las herramientas de Meta, Facebook, WhatsApp, incluso Instagram Ads, etcétera. Entonces, acá también es muy amplia la gama de opciones y ya hablamos un poquito de todos los motores de bases de datos. Entonces, realmente acá tenemos muchísimas opciones para trabajarlo. Entonces, bueno, permítanme un segundo ya. Vamos a ver también que cada vez Zoho está incorporando más elementos. Ya contamos con Instagram Ads, con Odoo, que es una plataforma al estilo Zoho que incorpora diferentes herramientas. Ya tiene integración para un conector, tenemos Google Analytics, las últimas versiones, YouTube Ads, hablábamos de SAP en la versión de base de datos de HANA y en general muchísimas otras que vienen. Entonces vamos a ver también cómo poder incorporarlo y poder tener acceso a ellos sin ser una persona de tecnología, que consideramos es uno de esos puntos fuertes de Zoho hoy en día, y es que si bien las personas de tecnología nos ayudan a organizar toda esta infraestructura o esta arquitectura de aplicaciones, en el día a día necesitamos en todos los roles solucionar y cada vez ser más autónomos. Entonces, básicamente estas herramientas permiten que sea muchísimo más asequible, sin tener grandes conocimientos técnicos, poder incorporar este tipo de funcionalidades. La herramienta que les presentaba para depurar, que se llama Data Prep, entonces ahí vamos a tener opciones muy, muy interesantes para organizar la información, como les decía anteriormente, y por supuesto los elementos de inteligencia artificial. Zoho tiene una opción, una funcionalidad que se llama CIA de inteligencia artificial, que hoy en día en todas sus aplicaciones está potenciada con OpenAI o con ChatGPT, como lo conocemos, digamos, más familiarmente. Estas dos herramientas se integran y permiten tener un poder muy grande en estas herramientas, y Analytics no es la excepción.
Y dentro de esas funcionalidades es incorporar datos externos. Y les voy a dar un ejemplo. Muchas veces nosotros queremos construir un informe, tenemos nuestras bases de datos súper completas, organizadas, depuradas, identificadas, pero decimos, bueno, yo quiero cruzar esto con un estudio de mercado de cómo está el negocio. Voy a presentarles una opción alrededor del sector inmobiliario. Entonces, ¿cómo está el negocio en el sector inmobiliario? ¿Cómo está organizada o segmentada el mercado inmobiliario en Colombia? Y esa información no la tenemos, pero estas herramientas de inteligencia artificial sí. Entonces, directamente desde Soho Analytics podemos solicitarle a estos elementos o estas ayudas de inteligencia artificial y volverlo un elemento en nuestra base de datos para cruzarlo con la información concreta que tenemos. Entonces, hoy en día es una opción muy interesante. Hablábamos de construir consultas SQL en el lenguaje de bases de datos, y para las personas que no son tan familiares, también nos ayuda a construir esas con inteligencia artificial. Cómo construir fórmulas más avanzadas sin tener que invertir tanto tiempo construyéndolas. Por supuesto, digamos que la importancia de estas herramientas de inteligencia artificial, más que nos solucionen todo, es que nos ayudan a optimizar esos tiempos, pero siempre nosotros vamos a tener la posibilidad de acomodarlos o ajustarlos o guiar estas herramientas para obtener el resultado que queremos obtener. Entonces, básicamente la invitación es esa, a que transformemos nuestras organizaciones utilizando todas estas herramientas que Analytics nos proporciona. Otro punto importante es que además de contar con una plataforma, tenemos opciones de instalar en nuestros dispositivos móviles y que independiente del lugar donde nos encontremos, directamente desde el celular podamos tener acceso a toda esta analítica de datos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a ir a Analytics. Entonces, permítanme, voy a minimizar mi pantalla. Yo ya tengo preparada acá una presentación, como les decía, un demo. Como les decía, vamos a utilizar una cuenta de Soho que está basada en el sector inmobiliario. Tengo una cuenta de Soho One que cuenta con todas las herramientas. Nos vamos a enfocar en Analytics. Sin embargo, sabemos que para las personas que además de Analytics utilicen Soho CRM, que es uno de los más utilizados, vemos que se potencia, acá pasé a Soho CRM, se potencia la creación de todos esos reportes. Este reporte que tengo acá básicamente es directamente desde CRM, pero cuando necesitamos informes más avanzados, personalizados, Analytics es también esa herramienta. Digamos que en este caso, en el ejemplo, yo creo un tablero comercial que básicamente vemos como una opción dentro del mismo CRM, pero esto que está acá, que yo abro desde Soho CRM, realmente está construido en Soho Analytics. Entonces podemos tener indicadores, filtros, informes, ordenamientos, diferentes tipos de gráficos de gestión comercial, operativa y demás, e informes muy avanzados. Este ejemplo que yo les presento, que está en Soho CRM, no solo es en Soho CRM, en general, en cualquier plataforma que ustedes quieran incorporar un tablero, lo pueden hacer. Así sea un CRM de otra casa fabricante, o sea una intranet, o sea un sitio web, o cualquier herramienta, ustedes pueden embeber esos informes de una forma realmente muy sencilla. Entonces, vamos a ver un poquito cómo hacerlo también, y hace parte de compartir la información. Bueno, muy bien. Ahora sí voy directamente a Analytics. Voy a acceder a Soho Analytics. Como ustedes saben, es un subdominio analytics.soho.com, perdón. Nosotros veíamos que queremos tener fuentes de información para incorporarlo. Acá tenemos, en este caso, 6 fuentes de información. Un concepto clave en Soho es un área de trabajo. Un área de trabajo es un conjunto de datos que yo organizo como en carpetas y me permite separar información por términos de organización. Y yo podría darle acceso a diferentes áreas de trabajo a un grupo de personas. Esto, además de organizar, me permite controlar quién tiene acceso a
se llaman áreas de trabajo, pero llamémoslo en este caso carpetas. ¿Quién tiene acceso a cada una de estas carpetas? Podríamos crear carpetas por grupos, por tipos, por departamento, marketing, ventas, operaciones, administración, o por fuente, Soho CRM, Marketing Automation, Soho Desk, que es la herramienta de servicio al cliente, Facebook y otros. Entonces, básicamente podemos crear espacios de trabajo y esos espacios de trabajo organizar la información. Algo muy frecuente es que nos dicen, nosotros utilizamos un CRM, asumamos Soho CRM, pero queremos cruzar esto con la información financiera de nuestra organización. Eso lo tenemos en otra base de datos. No hablemos de ninguna marca o fabricante de ERP, en cualquier sistema contable. Pero son dos mundos aislados. Quiero cruzar esa información. ¿Cuál es la mejor forma? Creemos un espacio de trabajo en el cual incorporemos Soho CRM, por ejemplo, y también la otra fuente de información, que es la base de datos X de mi fabricante. Al tenerlas en el mismo lugar, podemos construir informes que con cualquier componente nos permita generar información cruzada. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Estas áreas de trabajo las creamos con una opción que se llama importar datos. Al nosotros seleccionar importar datos, vamos a tener todo el catálogo de fuentes. Y en el catálogo de fuentes va desde lo más simple, que son archivos, planos, archivos en cualquier formato realmente. Excel, CSV, XML, JSON, estadísticos, en general en cualquier formato. Pero también otras opciones. Bases de datos en la nube, bases de datos locales, voy a seleccionar bases de datos locales. Miren que me permite incluso descargar un componente que se conecta con mi servidor o computador o dispositivo y me permite que todo el tiempo esa base de datos me esté alimentando Analytics. Entonces, es una opción muy utilizada para lograr tener esa conectividad. Hablábamos de el ejemplo que dábamos de Ofima, que está en un servidor al cual no tenemos una conexión, pero al instalar este puente de datos, este data bridge, podemos lograr esa conectividad. En la nube, de la misma forma, acá también podemos manejar cualquier tipo de servidor, Amazon, Azure, de Microsoft, Google, Snowflake, que hoy en día es muy utilizado para generar lagos de datos, Oracle, IBM, Heroku, Rackspace, etc. Entonces, cualquier tipo de base de datos, relacional e incluso no relacional, la podemos seleccionar para construir una conexión y, por supuesto, traer la información incluso en tiempo real. Anteriormente, podíamos hacer una sincronización que nos traía los datos con cierta frecuencia, cada 2 horas o cada día o una vez a la semana. Hoy en día, Soho ya incorporó una opción que se llama conexión directa, que es en tiempo real. Se conecta inmediatamente y no es que tenga una copia, sino está conectado a mi base de datos y tengo la información directamente conectada y así poder generar informes actualizados. Entonces, digamos, esta opción de bases de datos es muy interesante. Herramientas para almacenamiento en la nube. WorkDrive de Soho, Google, Amazon, OneDrive de Microsoft, Dropbox, que ya no es tan utilizado, pero en general tenemos la disponibilidad. Lagos de datos en Azure, espacios de trabajo en general. Hablábamos de Dynamics, que es otro CRM de Microsoft, Salesforce, las herramientas de Soho, Google Analytics, redes sociales y demás. Incluso acá las podemos organizar como por área funcional, pero básicamente vamos a tener cientos de plataformas a las cuales nos podemos conectar. Bajemos un poquito de las más recientes, pero Odoo se ha vuelto muy frecuente la necesidad de conectarse, pero miren que incluso ya vienen más de Amazon, de Connect, de Monday, Soho Marketing Automation era una de esas que sentíamos que Soho nos debía un poquito porque es una herramienta que se ha vuelto muy interesante, muy poderosa, pero no tenía integración con Soho Analytics, ya la tiene disponible. Oracle, que también es muy utilizada, NetSuite y demás.
Entonces, bueno, básicamente nosotros podemos incorporar la información. Voy a cargar un archivo de Excel, no voy a dar nombre a este espacio de trabajo, voy a dejarlo como me propone el nombre por defecto. Yo tengo un archivo en este momento, lo seleccioné, voy a decirle siguiente. Miren, esto es tan interesante. Él me muestra, acá tengo un listado, fue un archivo que encontré justo en ese momento. Tengo un listado en Excel y puedo decidir incorporar la información. Entonces, miren que él me dice cómo quiere, qué nombre le quiere dar a la tabla. Tengo acá una tabla de distribuidores. Él me va guiando, muy parecido a como Excel lo hace. Él me va guiando, pero acá vamos a incorporar el primer elemento, Data Prep. Está incorporado acá. Miren que dice preparar datos y dice también ver calidad de los datos. Si no, voy a seleccionar ver calidad. Cuando selecciono ver calidad de los datos, él va a hacer un análisis de ese archivo y me va a decir, hay muchos campos faltantes, ¿cómo está esa información? Entonces me da un diagnóstico y me dice, vea, usted va a importar 11 filas, 11 columnas, tiene 3 diferentes tipos de datos y el 89% de los datos está válido, pero tiene datos válidos, no tiene, pero tiene un 10% no tienen información. Nosotros podemos empezar a dar clic y empezar a identificarlo. Voy a dar la opción, voy a maximizar acá. Voy a dar la opción de preparar datos. Al seleccionar preparar datos, miren que me incorpora una serie de elementos para poder organizar esa información. Esto es clave cuando vamos a hacer un informe y no empezar a traer información que no está homogénea o que no está bien estructurada, ¿no? Entonces, digamos que nosotros queremos, al código postal le queremos poner un prefijo, por ejemplo. Entonces, simplemente damos clic y nos va a presentar una opción de reemplazar, duplicar, dividir, combinar, recortar. Todas las opciones que tiene Excel básicamente, solo que estructuradas de una forma un poco más amigable que me permite organizar esa información de la mejor forma. Crear fórmulas, agrupar, cambiar mayúsculas a minúsculas, identificar el idioma, por ejemplo. En ese caso es un código, pero y empezar a transformar cada una de esas columnas, preparándolas para una vez organizadas, ahora sí empezar a construir mis informes. Entonces es Data Prep, como su nombre nos orienta un poquito, es poder organizar la información para prepararla y ponerla a punto para construir lo que necesitamos hacer. Entonces, miren que acá me va dando, según el tipo de datos, me va dando la opción de diferentes tipos de cambios o ajustes que podemos hacer sobre ellos. Voy a decir acá combinar. Al seleccionar combinar, él nos dice, yo le voy a crear esto en otra columna. Va a decir ejemplo e inmediatamente él me va insertando esa columna y me va a decir, esto se va a ver de esta forma. Y en ese ejemplo yo digo, el representante lo quiero unir con otra columna o con un espacio en blanco, con un tabulador o le quiero, voy a decir como separador, le voy a poner un guión. Y la quiero unir con el representante, lo va a unir con el código postal. Entonces miren que él me empieza a organizar la información y si yo decido aplicar o combinar, en este caso, si yo decido aplicar, él me va a construir esa columna, acá tenemos el ejemplo, él me va a construir esa columna con la combinación de esos dos campos. Entonces, realmente es muy fácil hacerlo. Y después, cuando yo le diga aplicar, él lo que va a hacer es me la va a cargar, digamos, ya como tal a Zoho Analytics. Entonces, ya el siguiente paso es crearla y él me va a crear un espacio de datos con esa información directamente, en Zoho Analytics. Entonces, miren que lo hizo. Incluso me propone, quiere que le cree informes asociados a esta información. Le podemos, digamos que decir, no, déjeme los datos crudos como están, o sí, construyame informes con lo que encuentre acá. Incluso me crea un panel
con la información. De pronto tenemos acá una información muy plana, pero él me empieza a identificar cadenas independientes y demás, y me construye un panel automáticamente con todo lo que encontró en ese archivo de Excel. Entonces ya transformamos un archivo de Excel en un panel. Por supuesto, este no es el resultado final. Nosotros sobre este podemos empezar a construir otras cosas. Entonces, eso sobre la fuente de información. Vamos a dar un barrido rápido en Analytics. Estábamos hace un momento en las fuentes, pero además de ese espacio de trabajo y esas fuentes, el siguiente paso es decir, voy a trabajar con una fuente. Nosotros previamente ya habíamos cargado acá una integración con Soho CRM, que pues es la que les presentamos acá, donde tenemos un conjunto de cuentas, interesados o leads, contactos, proyectos, oportunidades de negocio, cotizaciones y demás. Entonces, esa información está integrada en Analytics. Ahora, nosotros construimos un panel centrado en las oportunidades de negocio, los tratos, los deals, las oportunidades, con los nombres, digamos, que normalmente Soho utiliza para este módulo. Entonces vamos a ver cómo al integrar todos estos campos dentro de Analytics tenemos la opción de construir cualquier tipo de informe. Entonces voy a regresar a Analytics. Perdón, de hecho voy acá, perdón que se tildó un poquito. Muy bien. Ok. Voy a volver acá a Analytics, voy a ir al espacio de trabajo Soho CRM, y en el espacio de trabajo Soho CRM vamos a ver en el panel izquierdo, espacio de trabajo CRM, en el panel izquierdo todas las opciones. Este es como el panel de control desde el cual vamos a poder hacer todo. Si nosotros queremos controlar la sincronización de CRM con Soho Analytics, miren que dice fuentes de datos. Vamos a fuentes de datos y nos dice, esto se está sincronizando diariamente. La última sincronización, bueno, tenemos una sola, pero la última sincronización, yo podría sincronizarlo en tiempo real, podría editarlo, y esto es importante cuando estamos integrándonos con cualquiera de las herramientas de Soho, por ejemplo, y es que en CRM hay muchos campos, muchos módulos, pero puede que nosotros no queramos traerlo todo, sino solo la información con la cual vamos a generar informes. Entonces, al decirle editar esa sincronización, me presentó un conjunto de módulos, cuentas. De las cuentas que quiero, nombre de cuenta, teléfono, etcétera, etcétera. Acá, digamos, en este ejemplo yo las seleccioné todos, pero podemos decidir en contactos, ¿no? Yo no quiero de un contacto traer el número de documento, entonces yo no quiero traer ni el tipo de documento, ni quiero traer el nombre de la empresa, simplemente lo selecciono o deselecciono dependiendo de lo que quiero hacer. Oportunidades, historial de fases, proyectos en general. Acá yo decido qué voy a sincronizar y con qué frecuencia lo voy a hacer. Diario, cada hora, no programado y demás. Entonces, bueno, nosotros ya lo tenemos configurado, pero además herramientas para auditar cuándo fue la última vez, si he tenido errores, si ha pasado algo específico alrededor de esas sincronizaciones. Entonces, acá tenemos muchos elementos administrativos para controlar la información que se está sincronizando. Voy a continuar en los elementos explorador. En el explorador vamos a tener un resumen de todos los elementos que tenemos. Ustedes ven que acá hay muchas opciones. Realmente todas estas opciones Soho las construyó por defecto. Es decir, Soho hizo análisis de la información que hay en el CRM y automáticamente nos construyó una serie de informes. Nosotros creamos una carpeta específica para el ejemplo del día de hoy que llamamos indicadores. Ahí tenemos unos pocos, tenemos unos paneles y tenemos algunos elementos que queremos presentarles el día de hoy. Y esto hace parte de ese tablero que yo les mostraba acá. Incluso tenemos unos indicadores de gestión comercial y queremos saber cómo están las ventas en cada una de las regiones del país. Tomamos como ejemplo Colombia y dijimos, muéstrame las ventas cómo están en Colombia. Entonces, esto incluso nos puede crear mapas
que nos permitan identificar que en Barranquilla tenemos 72 oportunidades por 26.000 millones de pesos, en Bogotá por 30.000 con 98 oportunidades y en Cali con 82 oportunidades, 26.000 millones de pesos en negocios cerrados. Esto aplica, por supuesto, no solo para Colombia, en el caso del ejemplo seleccionamos algunas ciudades de Colombia, pero realmente aplica para cualquier región geográfica, continentes, países, estados, departamentos, en general para cualquiera. Y no sé si muchos de ustedes han construido gráficos de este tipo y suena o se ve un poco complejo, pero realmente es lo más sencillo que para las personas que no lo han hecho van a ver cómo es de sencillo, pero cómo es de impactante mostrar gráficos de este tipo que de forma tan clara nos permiten ver, organizar y presentar información con otros de una forma muy contundente. Entonces, bueno, esto está construido en Analytics. Si volvemos acá, vamos a ver que esos indicadores, miren, acá está el mapa, acá están las oportunidades, tenemos embudos de venta, oportunidades y demás. Entonces, explorar es organizo dentro de mi espacio de trabajo, organizo una serie de carpetas para separar los informes que construya. Entonces, más organización. Tenemos acá esas carpetas. Asumamos que yo quiero modificar esos paneles que construí. Entonces, miren el mapa. Voy a ir al mapa. Voy a ir al mapa de Colombia. El mapa de Colombia es un informe que está dentro de esta sección de informes que está inmerso dentro de un panel, pero ese informe queremos cambiarlo. A mí no me gusta tanto este círculo, yo quiero de pronto seleccionar un mapa de calor. Entonces, tenemos unas opciones y podemos decir mapa geotérmico. Inmediatamente, dependiendo la concentración, él va definiendo una escala que me permite organizar la información en un mapa de calor, por ejemplo, o rápidamente cambiarme, bueno, esta vista satelital de pronto me genera demasiado distracción al ver temas, digamos que las cordilleras y ver algunos elementos que no necesito para mi información. Voy a configuración y básicamente decido qué tipo de mapa quiero ver. No, quiero cambiar un mapa un poquito más plano e inmediatamente él me empieza a organizar la información con como yo lo quiero hacer. Entonces, estas opciones son muy rápidas de ajustar y me permiten estructurarlas. Otra información es, bueno, acá me dice que en Bogotá tengo 98 oportunidades por 30.000 millones de pesos, pero yo quiero ver eso, ¿cómo llego allá? Todas las opciones de drill down, de ir por diferentes capas, también son configurables. Entonces, si yo quisiera explorar la información, miren que yo puedo ir en profundidad y empezar a ver los datos e identificar que esos 30.000 millones de pesos están representados en unas oportunidades que tienen... y me presenta todos los detalles de cada una de esas oportunidades. Entonces, todo esto va a permitir que de una manera muy versátil cualquier persona que quiera hacer análisis pueda obtenerlo de la mejor manera. Estamos viendo y explorando esas diferentes carpetas. Ahora, miren que acá hay otra opción que dice paneles. Paneles es otro nivel de información y es construir básicamente tableros, separarlos de informes individuales y tener un tablero donde tenga concentrado todo. En este caso, nosotros también construimos un tablero que se llama indicadores de gestión inmobiliaria y en ese tablero empezamos a estructurar elementos. Estos en forma de dial son componentes que se llaman widgets. Voy a ir a la edición. Yo le digo editar y en la edición, miren que hay componentes. Voy a ver cómo lo construí. Le voy a decir editar, seleccioné una de las opciones, seleccioné un gráfico. Miren que dije, cuénteme el número de oportunidades que están en determinada fecha de cierre y calcúleme un número de oportunidades ganadas. Podemos hacer filtros, podemos organizar los datos. En este caso lo organizamos por trimestre. Entonces miren que acá tenemos primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del año,
pero si quisiéramos modificar la información y decir, no, yo no quiero esto por trimestre, sino por año, o por mes, o por semana, por fecha, vamos a tener todas las opciones de cambiarlo. Yo podría decir, no, yo quiero crear especiales, crear enero, febrero, marzo y abril, por decir algo. Entonces, enero, febrero, marzo y abril. E inmediatamente él me va a cambiar el indicador y me va a mostrar un valor que corresponde a esto. Por supuesto, digamos que los nombres, los títulos y demás los podemos cambiar. O un poco también el diseño, cómo queremos ver, los límites, el objetivo, crear condicionales, cambiar colores. Realmente tenemos una serie de opciones muy amplias para ajustar como yo quiero presentar la información. Podemos crear filtros, incluso voy a ir al modo de vista, podemos crear filtros para que cuando yo defina un filtro por el importe, él inmediatamente me va a ajustar todos los gráficos que tenemos. Entonces miren que esos filtros aplican para todos los componentes que están dentro de este panel. Pero yo también podría decir, este filtro no quiero que aplique para este gráfico de tendencia, por ejemplo. Entonces, definir que aplican o no para cada uno de ellos y de la misma manera cada uno de los filtros que construimos acá. Podemos crear pestañas. Acá creamos el mapa. El mapa es un informe que está embebido dentro de esta pestaña y de esta manera organizarlo. Nosotros, cuando quisimos insertarlo, lo que dijimos fue compartir. Al compartir, dijimos, vamos a compartir como un enlace. Seleccionamos el enlace, lo copiamos, decidimos qué opciones activamos o no la inteligencia artificial y demás, qué opciones, lo copiamos, vamos al CRM. Dentro del CRM hay una opción que se llama Web Tabs o pestañas web, y mírenlo acá, tablero comercial, lo pegamos acá. Con eso, inmediatamente ya es una opción del CRM. Entonces, miren cómo es de fácil hacerlo, y la misma forma o forma muy similar aplica en general para cualquier herramienta. Entonces, básicamente es compartir y decidir con la herramienta que yo tenga cuál es la forma en la cual la quiero compartir. Con un código, si quiero embeberla en un sitio web, por ejemplo, o en una intranet. Simplemente copiamos el código, lo insertamos en ese sitio web y vamos a tener el mapa con cualquier información de forma frecuente en el sitio web para compartirlo con clientes, proveedores y demás. Esa opción de compartir es muy interesante, pero existen muchísimas otras. Por ejemplo, yo quisiera compartir esto en forma de presentación. Esto me construye la presentación y me permite definir qué diapositivas o slides quiero utilizar. Nosotros ya teníamos acá uno construido y básicamente es decidir los informes con los cuales yo quiero hacerlo y la presentación ya estaría construida y con un enlace. Este enlace yo también lo puedo copiar y, por ejemplo, compartir en un correo electrónico, enviarlo por WhatsApp o de cualquier forma. Yo rápidamente voy a copiar ese enlace, lo voy a pegar acá, asumamos que yo lo compartí por WhatsApp a alguien e inmediatamente esas personas van a poder ver el informe, el mapa que yo les compartí, pero no me pueden cambiar nada, ni me pueden modificar los datos, ni me pueden ver cómo lo construí o de dónde saqué la información, nada. Solo ven un mapa que yo les compartí que es dinámico. Si yo del otro lado cambio o actualizo algo, ellos inmediatamente lo van a ver. Entonces son opciones muy, muy interesantes para organizar la información. Vamos a cerrar esta opción. Vamos a ir nuevamente al panel de información. Vamos a ver cómo incluso podemos cambiar las visualizaciones con temas y demás. Entonces, bueno, muy bien. Quiero presentarles en este momento CIA, por ejemplo, CIA y ChatGPT. Existen diferentes opciones de integrar esta información, pero voy a presentarles cómo puedo incorporar elementos basados en inteligencia artificial. Vamos nuevamente al inicio. Voy a decir que no voy a guardar acá.
abandone. Importar datos. Yo quiero importar un listado de municipios para cruzar con mi información. En la parte de abajo tenemos una opción que dice buscar conjuntos con ChatGPT. Nombre del espacio de trabajo. Lo voy a agrupar en algo que se llame global. Una tabla que se llame TRM2. Esta información es de CIA, pero está potenciado por ChatGPT. Entonces voy a poner histórico diario de TRM octubre 2023, por ejemplo. Le digo generar y él lo que va a hacer es, nos va a traer un histórico de la TRM en 2023 y me va a permitir volverlo a una tabla. Bueno, el día de hoy está un poquito lento el internet, pero bueno, mientras tanto voy a cambiarlo voy a dejarlo ahí un minutico para mostrarles cómo dentro de este espacio de trabajo global, hace un momento antes de iniciar, yo le hice una pregunta que decía, búsqueme los municipios de Colombia con el alcalde y la población. Entonces, él me trajo, bueno, dije los primeros 10 municipios, él me trajo la lista de esos 10 municipios con el alcalde y la población que tiene registrada. Entonces ChatGPT lo seleccionó y me lo volvió una tabla de datos que yo puedo utilizar para organizar nuevos informes. Entonces, esta opción de OpenAI o de ChatGPT, miren acá, ya me respondió, mientras les mostraba eso, ya me respondió un historial de la TRM de octubre y yo quiero esto volverlo una tabla. Lo voy a, bueno, ya existe una, ya he creado una fuente de trabajo, voy a decir, acá Global 2. Voy a volverlo una fuente, un espacio de trabajo y yo lo tengo organizado para que automáticamente lo estructure de esta forma, pero miren que me trajo la el histórico de TRM. ¿Cuántas veces necesitamos el histórico de la TRM para cruzarlo y esas oportunidades que tenemos en otra moneda volver los dólares? Ya tenemos el historial, lo cruzamos en un reporte y podemos tener los valores en diferentes monedas. Entonces, esta herramienta de inteligencia artificial potencia muchísimo esta construcción. Cuando nosotros cargamos y tenemos la información, voy a volver nuevamente al espacio de trabajo, CRM, necesitamos construir fórmulas. Vamos a los datos, voy a ir a ver las oportunidades, por ejemplo, oportunidades, y quiero construir una fórmula, pero esa fórmula, lo vas a ir a agregar, esa columna de fórmula, normalmente cuando en Excel o en herramientas de este tipo necesitamos utilizar una serie de funciones. Voy a decir mi fórmula 2, quiero que me construya una suma, voy a buscar el importe. Entonces, importe IVA incluido, IVA del 19% incluido. Él inmediatamente me va a generar una fórmula, que en este caso es sencilla, pero es importe del 19%. Entonces, básicamente, esto también es en ChatGPT. ¿Cómo se hace? En la configuración dentro de la organización, dentro de los detalles de la organización, controles de configuración, tenemos la opción de incorporar OpenAI. Ustedes saben que en la cuenta nosotros para esta prueba incorporamos una cuenta paga de ChatGPT. Entonces básicamente es ir a la cuenta paga, extraer el código que nos proporciona, pegarlo acá y decirle actíveme todas las funciones. Con eso ya tenemos potenciada la información. Estamos un poquito ya cortos de tiempo, pero existen muchísimas opciones para potenciar basados en inteligencia artificial. Por ejemplo, voy a ir al tablero nuevamente. Soho CRM, informes, que los que estábamos viendo
indicadores. Voy a ir más fácil por el explorador. Voy a ver ventas mensuales. Dentro de las ventas mensuales, quiero que me ayude a interpretar el gráfico. Entonces, con esta opción de CIA, conclusiones, él me va a hacer un análisis de estas cifras y me va a proponer este análisis. Miren que está en inglés. No, yo quiero compartir esta información en español. Yo puedo compartir y decidir, en este caso, el idioma en que quiero identificar este análisis. Entonces, esta opción de conclusiones basadas en ChatGPT, en CIA, está de forma transversal para muchas opciones dentro de la herramienta. Básicamente, digamos que acá tenemos grandes opciones de hacerlo. Yo les decía, construir un informe. Yo quiero construir un informe basado en lenguaje SQL. Yo también podría hacerlo simplemente buscándole construya, genere una consulta SQL con el detalle de la tabla de oportunidades. Veamos que estamos basando todo principalmente en el módulo de oportunidades del CRM. Entonces, ChatGPT también es una información sencilla, pero tráigame la información de la tabla de oportunidades. Entonces, esto ya me construye la sentencia y me permite hacer, además, incluyendo un join con cotizaciones. Entonces, él me va a construir una sentencia que hace un inner o un outer join entre las dos tablas para compartir información. Entonces, estas herramientas de inteligencia artificial me permiten potenciar y no tener que ser un experto en estos lenguajes y sí sacarle todo el provecho a las herramientas. Entonces, nuevamente la invitación es a utilizarla, poder explorar todas las opciones y sacarle el mayor provecho a estas herramientas. No sé, Daniela, si tenemos alguna pregunta, si tenemos alguna opción. La idea es que programemos estas sesiones ya en los siguientes niveles y así podemos hacer la sesión muchísimo más participativa y que podamos construir de la mano con ustedes cualquier reporte que necesiten construir. Sí, de hecho, bueno, dejé algunas preguntas para al final porque son preguntas generales que nos realizan. Entonces, bueno, vamos con la primera pregunta que nos hace, que es, ¿con qué frecuencia se actualizan los datos en Soho Analytics? Hola, Daniela, creo que no, yo no te escuché. Hola. Ahora sí. ¿Alguien? Ahora sí. Bueno, ahora sí, voy a comenzar de nuevo. Bueno, dejé algunas preguntas que son muy importantes porque son, digamos que son generales sobre el uso de la herramienta. Una de estas preguntas es, ¿qué frecuencia tiene Soho Analytics en cuanto a la actualización de datos? La sincronización de datos con herramientas de Soho permite hacerlo cada 3 horas. Sin embargo, como les comentaba, con las herramientas de Soho, con las bases de datos, hoy en día ya existe la opción de tener la información en tiempo real. Soho está trabajando en activar la sincronización o la frecuencia, incluso para sus herramientas que estén en tiempo real. Por ahora, 3 horas. Pero para la base de datos ya se puede, bases de datos externas ya se puede inmediata, pero pronto para las herramientas de Soho también va a ser en tiempo real. Ok, listo. La siguiente pregunta es, ¿qué tanta analítica predictiva puede tener la herramienta? Es claro que en lo descriptivo es bueno, pero para la analítica más avanzada. Cada vez se están mejorando estas opciones y a través de las herramientas como CIA
y como ChatGPT, cada vez esas predicciones son más acertadas. ¿Qué es importante? Que Soho ha venido incorporando modelos. Ustedes saben que esas predicciones están basadas en modelos estadísticos o modelos matemáticos, y hoy en día existen diferentes opciones. Probablemente por el tiempo estamos justos para mostrarlo. En la próxima sesión lo hacemos, pero ya podemos decidir qué modelos estadísticos utilizar para que nos haga esa predicción. Entonces ahí también se viene trabajando de parte de Soho muy fuertemente para incorporarlo. Listo, bueno, hay otra pregunta que nos hacen y es, ¿la integración de ChatGPT, perdón, se requiere que sea de 4 o pueden ser de 3.5? Nosotros la que les presentamos ahorita es 4, pero puede ser 3.5, sí. Listo, por aparte nos hacen otras preguntas y son las siguientes. ¿Soho Analytics puede manejar todo lo que es el lenguaje de Python? Puede manejar el lenguaje de Python. Incluso dentro de las opciones están no solo Python, sino otros lenguajes. Sabemos que en analítica Python lidera las opciones de parametrizar y definir, pero existen unos componentes, unas capas de entrenamiento de inteligencia artificial, todo el tema de machine learning, que es muy apasionante. Soho tiene ya sus propios entrenadores de inteligencia artificial que son potenciadas por herramientas como Python para organizar y construir la información, pero no solo Python, sino muchas más otros lenguajes o herramientas para entrenar todos esos motores de análisis de datos. Ok, listo. Hasta el momento esas son las preguntas que nos han hecho. No sé si tengan alguna inquietud sobre la plataforma, alguna otra pregunta. Bueno, hay varios ahí. Yo actualmente tengo, de hecho déjame leer, yo tengo, Mariela pregunta, yo actualmente tengo Ceremo Plus, pero quiero conectar Analytics directamente con las bases de mi ERP, pero genera error. Podemos revisarlo y si nos escribes o nos contactas, podemos ayudarlos a hacer la conexión, porque como vimos, realmente el proceso es muy sencillo. Puede que el error con la base de datos del ERP esté en los parámetros de seguridad, de los puertos y demás de la base de datos, y lo podemos revisar, pero normalmente no debería ser tan complejo hacerlo. Listo, tenemos otra pregunta. Dale. Nos dicen, si tengo otras fuentes de datos, ejemplo, SQL, página web, Excel, ¿podríamos crear un modelo de datos que las integre todas? Sí, definitivamente. Dentro de ese espacio de trabajo, como les explicaba, se puede construir un modelo de datos en el cual las relaciones en esas tablas las podemos ajustar. Podemos crear diferentes tipos de relaciones con todas las características, tipos de join y demás, para construir un modelo de datos diferente que integre diferentes fuentes. Sí, claro que sí. Eso es uno de los fuertes también de Analytics, sí se puede. Listo. No tenemos más preguntas el día de hoy. Entonces, yo creo que podemos dar finalizada este webinar enfocado en la introducción de Soho Analytics. Como decía al principio, esta es una herramienta que nos va a ayudar con todo lo que es la analítica de predicción de datos. Hoy en día es muy fuerte tener en claro los datos que tenemos en nuestras empresas. Creo que hay una última pregunta antes de irnos. No, son solo agradecimientos. Recuerden que si ustedes tienen alguna inquietud sobre el manejo de la plataforma, quieren conocer un poco más a profundidad cómo funciona y cómo la pueden integrar a sus sistemas empresariales, no duden en contactarnos. Estén muy pendientes de sus correos y de nuestras redes sociales, porque ya para el próximo año, como decía Jaime, vamos a hacer otro webinar enfocado en una de las herramientas de Soho. Sí, muchísimas gracias a todos. De verdad que para nosotros es un placer
tener este tipo de espacios. Quisiéramos hacerlo muchísimo más frecuente, porque de hecho ustedes nos lo piden y vamos a complacerlos, vamos a buscar espacios y, como les decía, más colaborativos. Incluso queremos generar un espacio también sin costo en el cual en nuestras oficinas podamos definir un espacio donde ustedes nos puedan visitar y además podamos, más que hablar de específicamente de herramientas, entender sus requerimientos y ayudarlos a solucionarlos pensando en diferentes herramientas que existen. No solo Soho, nosotros estamos muy especializados en Soho, pero sabemos que en tecnología normalmente no importa, la tecnología cambia muy rápido y tenemos que adaptarnos a esos cambios y aprovechar todas esas opciones. Entonces queremos hacer muchísimas cosas. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por conectarse y para mí un placer estar acá. Tenemos sorpresas, entonces creo que Marketing Automation esperamos hacerlo antes de que se acabe el año, en un par de semanas también. Así que nuevamente muchas gracias, un placer. Feliz resto de tarde. Y bueno, ya empieza diciembre ahora sí. Bueno, hasta luego, que tengan lindo día, bye. Hasta luego. Okay.